Muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Con mucha alegría estamos dando inicio a un nuevo culto y siempre con el objetivo de entregar mensajes de esperanza y aliento para los tiempos en que vivimos. Estamos casi terminando el mes de septiembre y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los invito a orar para que el Señor nos acompañe y dirija en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros, por tu cuidado. Padre amado, porque hemos sentido tu presencia en cada momento de nuestras vidas en esta semana. Queremos pedir que tú nos acompañes ahora esta mañana en este programa, que tú bendigas a nuestros amigos, allí donde se encuentren, acompáñales en el lugar que estén, junto a sus familias. Ayuda a aquellos hermanos que están con algún problema de trabajo, algún problema familiar o algún problema de salud. Sé tú con cada uno de ellos, te lo rogamos, Padre. Acompáñanos y quédate en este programa. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta mañana a Luis Lucena, que nos escribe desde Venezuela, a Leonor Castillo, a Mirta Busto de Coquimbo y a Jaime Alcon. Para ustedes y a todos nuestros amigos que nos ven desde cada rincón, les enviamos un abrazo cariñoso desde nuestra iglesia de Ñuñoa. Queremos comentarles que los sábados 5 y 12 de octubre llevaremos a cabo el programa Vivamos la Música 2024, el cual es un programa misionero en el cual entregamos el mensaje mediante hermosas alabanzas interpretadas por diversos exponentes de la música adventista. Para quienes estén en Santiago y puedan asistir, los invitamos para el 5 y 12 de octubre a las 19:30 horas. Los siguientes sábados 19 y 26 de octubre estaremos también disfrutando de una hermosa semana de evangelismo que tendrá a cargo el pastor Ferdinand Regalado, quien nos visitará desde los Estados Unidos y compartiremos con él una semana completa de lindos e inspiradores temas. Así que tome su agenda y comparta con nosotros estos eventos del mes de octubre, aquí en nuestra iglesia de Ñuñoa. Muy bien, los dejamos ahora con estos himnos para que juntos podamos alabar al Señor por medio de la música.
Si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Pues en él hay lugar para ti.
tener pandillas alrededor de una escuela? Habitualmente, no. Pero en Puerto Tejeda, Colombia, algo bueno salió de eso. La Escuela Adventista de Puerto Tejeda ha educado a los niños de la comunidad por casi 70 años. Con el tiempo, muchas bandas peligrosas llegaron a la ciudad. Hoy el ambiente es que hay aproximadamente casi 70 pandillas aquí en el municipio. La Escuela Adventista ha atraído a los padres para matricular a sus hijos por los valores cristianos que enseña. Los padres quieren a sus hijos fuera de estos peligros estilos de vida. Esta institución es un refugio, Esteban, es un refugio porque desafortunadamente en nuestro municipio enfrentamos una ola de violencia de los niños que se han visto como involucrados. Y muchos padres pues están buscando como ese refugio en esas instituciones que puedan ayudarle a sus hijos a crecer en un ambiente sano y saludable, con una mejor perspectiva y una mejor visión en cuanto a ser excelentes y mejores ciudadanos. Aunque la escuela provee un excelente ambiente cristiano, algunos estudiantes se unen a las pandillas. Estudiante desde aquí de la institución justamente, y resulta de que cayó en el mundo de las pandillas, de la drogadicción, del robo, y obviamente era uno de los pistoleros más bravos que tenía aquí el municipio. Aunque este exalumno se convirtió en un poderoso jefe de pandilla, aún tenía debilidad por la escuela adventista de su infancia. Una mañana, el capellán entró a la escuela y descubrió que muchos computadores y otros artículos valiosos habían sido robados. Sabía que miembros de pandillas eran los responsables. Decidió pedirle ayuda a su amigo jefe de pandilla. De inmediato él me dijo que iba a averiguar, iba a preguntar entre el vecindario a ver quién se había robado eso, y al cabo de una media hora, 30 minutos, me llama y me dice, ya sé quién se robó y en dónde está lo que se había perdido. Desde ese día, la escuela adventista ha crecido más y más. Sus aulas actuales se han hecho pequeñas y han comenzado a construir otras nuevas. Tenemos aquí en nuestra institución un proyecto de construcción que es levantar 3 o 4 o 5 pisos, los que más podamos, creo que son hasta 5 pisos, en el área de preescolar. Este es el nuevo proyecto que nosotros tenemos aquí en la Corporación Educativa. Queremos desarrollar un espacio o acondicionar un espacio en el cual se pueda prestar un mejor servicio, tener la oportunidad de brindar un espacio para nuestros profesores, ya que carecemos de una sala de reuniones específicamente para tener nuestras reuniones en ese sitio. A su vez, va a haber un espacio en el cual vamos a tener un espacio por así decirlo, de recreación para nuestros estudiantes. Una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a terminar la construcción de estas nuevas aulas y oficinas. Por favor, ore por la obra educativa en Puerto Tejeda. Aunque es peligroso, la escuela está transformando las vidas de los estudiantes. Gracias por apoyar la misión alrededor del mundo. Hola, mi hermano querido, qué alegría. ¿Sabes cómo debemos cada minuto, cada segundo de la vida a Dios? Su amor es maravilloso, su misericordia es invalorable. A veces por esas cosas de la vida resbalamos, caemos, nos cansamos, nos sentamos en una piedra a la orilla del camino. Pero después viene la conciencia y nos atormenta y nos dice que estamos débiles en la fe. En esos momentos, como es bueno recordar que tenemos un Dios maravilloso, compasivo, que está dispuesto a levantarnos, a continuar con nosotros a lo largo del camino. Vamos al estudio de esta semana, lección número 13, para el sábado 28 de septiembre del año 2024. Título de la lección: El Señor resucitado. Tú sabes que
con esta lección estamos terminando el trimestre. Acabó el trimestre y acabó el estudio de Marcos. En realidad el estudio de Marcos es tan exhaustivo, tan abarcante, que 20-25 minutos de comentario no da para entrar en los detalles de las lecciones maravillosas que el Señor Jesucristo nos dejó en este Evangelio. Sin embargo, hemos considerado, hemos tomado los puntos importantes. Ahora vamos a hablar, el propósito de la lección de esta semana es hablar de la resurrección, aquel día glorioso en que la vida triunfó sobre la muerte y donde finalmente el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Porque, sabes, te digo una cosa, cuando Jesús murió el viernes en la tarde, el enemigo y sus huestes, ellos pensaron que habían logrado la victoria. Jesús estaba muerto. Ahí el diablo pensó, no lo maté en el cielo, ahí él me ganó. No lo derroté cuando era niño y quise quitarle la vida. En el desierto de la tentación, él resistió y yo salí derrotado. Pero ahora que está muerto, se acabó. Tal vez yo imagino él dando una carcajada en el universo, la carcajada de la victoria. Sin embargo, el primer día de la semana, el Señor Jesucristo resucitó victorioso y el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Por eso yo siempre digo que nuestra lucha hoy, aunque es contra una fuerza espiritual, pero es con una fuerza espiritual derrotada. La victoria ya fue declarada por Jesucristo en el Calvario con su muerte, y el domingo de mañana con su resurrección fue confirmada. Hoy día no tenemos derecho a vivir vidas derrotadas porque Cristo es nuestra victoria. Entonces vamos a la primera parte del estudio esta semana bajo el subtítulo de Regocijo en la Resurrección. Permíteme leer Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ahora, querido, hay algo interesante. Hay muchas personas sinceras, cristianos sinceros, que creen que porque Jesús resucitó el domingo, entonces ahora el sábado deja de ser un día sagrado, el día de reposo, y ahora el día sagrado es el domingo, en homenaje a la resurrección de Cristo. Pero la palabra de Dios no dice eso, porque el versículo que acabo de leer dice que cuando pasó el día de reposo, María con sus compañeras vino al sepulcro el primer día de la semana. Pero Marcos escribió esto entre el año 64 y el año 75. O sea, Jesús ya había muerto el año 31. Él ya había muerto y muchos creen que con su muerte Jesucristo clavó también la tabla de los 10 mandamientos y a partir de la muerte de Cristo ya no es necesario guardar el sábado y que ahora el domingo, en homenaje a la resurrección, sería el día santo. Pero cuando Marcos escribió esto entre el año 64 al 75, mira la redacción de él. Él dice, cuando pasó el día de reposo, o sea, para Marcos, 30 años después de la muerte de Cristo, el sábado todavía continuaba siendo el día de reposo. Entonces, ese argumento de que cuando Jesús, o porque Jesús resucitó el domingo, el domingo pasa a ser el día sagrado, no tiene fundamento bíblico. Es verdad que
El domingo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento como un día de reunión de la iglesia, como un día de instrucción, pero el sábado también continúa. No hay un solo texto en la Biblia que diga que porque Jesús resucitó el domingo, ahora el sábado dejó de ser el día sagrado y empieza a ser el día domingo. Entonces no hay ningún homenaje a la resurrección, que es el acontecimiento extraordinario del cristianismo. Claro que sí hay. ¿Y sabes cuál es el homenaje? ¿De qué manera celebramos la resurrección de Cristo? Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 12, mira lo que dice. Sepultados en Él, está hablando de nosotros los cristianos, sepultados en Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Está diciendo que cuando nosotros somos bautizados, estamos muriendo la muerte de Cristo. Y cuando somos levantados del agua, estamos resucitando en Cristo. O sea que si nosotros realmente queremos celebrar la resurrección en nuestra experiencia cristiana, necesitamos ser sepultados en las aguas del bautismo para resucitar con Cristo para una nueva experiencia, para una nueva vida. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio hablando de la piedra que fue quitada de la tumba. Recuérdate que María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, 3 mujeres, fueron las primeras que llegaron a la tumba el domingo de mañana. Ahora mira lo que dice Marcos, capítulo 16, versículos 3 y 4. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Quiere decir, mientras ellas se dirigían al sepulcro, estaban cavilando entre ellas, preguntándose, la piedra que tapa el sepulcro es muy grande, nosotros somos mujeres, por más que nos esforcemos, no vamos a tener la fuerza necesaria para sacar ese obstáculo, para poder ver el cuerpo de Cristo. La preocupación de ellas era, hay un obstáculo tan grande que nos va a impedir ver al Señor Jesucristo. Ni siquiera 3 hombres fuertes podrían, la piedra era gigantesca, era fuerte. Y Mateo nos dice que habían soldados en la puerta. Marcos no registra eso. Pero cuando las mujeres llegaron, la piedra había sido quitada. La tumba estaba, la puerta de la tumba estaba abierta. Y cuando ellos trataron de entrar, ahí sentado, vieron a un ángel. El texto bíblico dice que vieron a un joven vestido de blanco. Evidentemente era un ángel. Y les preguntó a las mujeres que están buscando aquí. El Cristo que ustedes están buscando ya resucitó, ya no está aquí. Pero ha dejado un mensaje para ustedes. Vayan a la ciudad, busquen a los discípulos y cuéntenles que el Señor Jesucristo ya resucitó. Ahora, el texto bíblico dice que las mujeres se quedaron asustadas, se quedaron apavoradas, porque ellas esperaban encontrar un cadáver, y en lugar de un cadáver encontraron la tumba vacía, porque Cristo había resucitado. Hay una lección espiritual que yo saco de todo esto. Cuando ellas iban al sepulcro, pensaron, ¿quién podrá retirar la piedra? Nosotros muchas veces en nuestro camino cristiano, en nuestra caminata hacia el cielo, encontramos piedras gigantescas, obstáculos, dificultades de todo tipo. Y muchas veces sentimos que no tenemos fuerza, así como las mujeres. Y muchas veces nos preguntamos, ¿quién podrá
darme fuerzas para solucionar este problema, para vencer esta dificultad. Especialmente cuando tú quieres seguir a Jesucristo, vas a encontrar muchos obstáculos en la vida. Pero estas mujeres nos enseñan que aun cuando tú pienses que no tienes fuerzas, aun cuando tú creas que no tienes condiciones humanas de librarte de los obstáculos, debes seguir avanzando. Cristo mismo había retirado la piedra. El Señor Jesucristo es especialista en retirar de nuestro camino los obstáculos, las dificultades, pero quiere que avancemos hasta donde podemos avanzar. Él no quiere que nos quedemos sentados en el camino desanimados, pesimistas, derrotados, sintiendo que no vamos a poder. El Señor Jesucristo te ha prometido estar a tu lado. Entonces no tengas miedo. Por eso cuando Pablo predicó a los romanos, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dinamis, dinamita en griego. El Evangelio es dinamita y la dinamita sirve para destruir las rocas del camino, los obstáculos del camino. El Señor Jesucristo puede retirar cualquier obstáculo de tu camino, pero necesitas ser un hombre, una mujer de fe, una mujer que confíe en el poder del Evangelio. Vamos a la tercera parte, bajo el subtítulo de las mujeres en el sepulcro. Leo Marcos 16, 6 al 8. Mas él, el ángel, les dijo a las mujeres, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie, porque tenían miedo. La orden del ángel que había recibido de Jesús para las mujeres era, vayan a la ciudad y proclamen, especialmente a los discípulos, especialmente a Pedro, que me ha traicionado, que está derrotado, que se siente perdido. Díganle que no todo está perdido. El Maestro ha resucitado. Está yendo adelante de ustedes a Galilea. Entonces ustedes, mujeres, vayan y cuenten a los discípulos y proclamen a todo el mundo que el Cristo que fue crucificado ya no está muerto, ha resucitado. Ya no es momento para llorar, para sentir pesares, es momento de alegría, de júbilo. La muerte ha sido vencida, Cristo ha resucitado, vayan allá y les digan. Pero lo que me impresiona del texto es que dice que las mujeres no decían nada a nadie porque tenían miedo. Oh querido, yo te pregunto, ¿Jesús ha llegado a tu vida? ¿El Evangelio ha llenado de paz tu corazón? Entonces, si esta es una realidad en tu experiencia, por eso la sierva de Dios dice, el primer impulso de un corazón que ha sido transformado es buscar otra persona y contarle de Jesús para esa persona. Ahora, si tú has conocido el Evangelio, has sido bautizado, te has unido a la iglesia, pero no dices nada, tienes vergüenza de proclamar el Evangelio, es porque tu corazón está lleno de miedo. Y si tu corazón está lleno de miedo es porque todavía no has descubierto el poder del Evangelio. ¿Tienes miedo de qué? ¿Del qué dirán? Es verdad que la gente te va a criticar. Es verdad que muchas veces van a pensar que estás loco, que te están engañando con el Evangelio, que te están lavando la cabeza. Y muchas veces vas a encontrar dificultades mayores, como por ejemplo la pérdida del empleo, la ridicularización de tus amigos, la burla de tus compañeros de trabajo. Y muchas veces hasta tu esposa va a querer abandonarte, o tu esposo va a pelear contigo. O muchas veces hasta tus padres te van a expulsar de casa. Yo recuerdo
la historia de una joven en Nueva York, judía, rica, que se convirtió, aceptó al Señor como su Salvador, y el padre, queriendo que ella se olvidase de esas tonterías de cristianismo, es palabras del papá, le pagó un pasaje alrededor del mundo, pensando que así ella se olvidaría de todo eso. Pero ella aprovechó y visitó muchos países y buscó la iglesia adventista en esos países, y cuando volvió a Nueva York, su fe estaba mucho más afirmada, porque veía que la iglesia no era solo una iglesia en Nueva York, sino estaba esparcida por diferentes continentes, diferentes países del mundo. Entonces el padre quedó bravo cuando vio que ella estaba más firme en su fe. Y cuando llegó su cumpleaños hizo una fiesta y agarró el micrófono el padre y la hizo pasar vergüenza en público, porque le dijo: miren, mi hija ha enloquecido, se ha dejado contaminar por el cristianismo, y yo aprovecho esta ocasión de reunir a los amigos, a los familiares, para decirle: hija, quiero tu última palabra. O renuncias a tu fe, o entonces sales de la casa para siempre. Y dice que la niña fue al piano, había un piano de cola ahí a la orilla de la piscina donde estaban haciendo la fiesta de cumpleaños, y ella comenzó a tocar en el piano ese himno que dice: prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero mi Cristo. ¿Tú prefieres a Cristo? No es fácil seguir a Jesús porque van a venir dificultades, van a venir contradicciones. O tú, como las mujeres, vas a huir y con miedo te vas a quedar callado y no vas a decir nada. Este es un asunto para reflexionar seriamente. Vamos a la cuarta parte del estudio, donde Jesús aparece a María Magdalena y a otros. Marcos 16, 9 y 10, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Dos cosas en este texto. En primer lugar, ¿por qué el Señor Jesús apareció a María Magdalena? Esto es interesante. María Magdalena era una pecadora miserable, había caído 7 veces en la miseria, conocía el otro lado de la vida. Claro, se había arrepentido, había seguido al Señor Jesús como una discípula. Pero no podría el Señor Jesucristo haber aparecido a otro de los discípulos más correctos, más entregados a Él, aquellos que participaron de la obra junto a Él. Podría, claro. Pero aquí yo encuentro una lección. Cuando tú te entregas a Jesucristo, no importa si has vivido como María Magdalena, vuelves a ser como el más íntegro y santo Hijo de Dios. No importa tu pasado. Así que tú no te preocupes por lo que has hecho, por cómo has vivido. Tu vida comienza, para Jesucristo, tu vida comienza en el momento que tú te entregas al Señor Jesucristo. Ella creyó, vio al Señor Jesucristo. Mateo dice otra cosa, que ella cuando vio a Jesucristo quiso tocarlo, y Jesús le dijo: mira, no me toques, porque yo todavía no he subido a mi Padre. Y entonces María salió corriendo, pero no para huir como las otras mujeres. María salió corriendo para contarle a los discípulos: ya no estén tristes, ya no lloren, porque Jesús ha resucitado. Y el texto bíblico dice que ellos no creyeron. La mujer que había tenido un pasado creyó. Los santos hombres que no habían tenido un pasado no creyeron. ¿Tú te das cuenta? Pero Dios ama a todos. A los que han tenido un pasado, a los que han nacido en la iglesia y nunca han salido. Dios ama a todos. Pero cuando estamos en Cristo, todos somos iguales. Dios ama a todos, Dios nos da a todos la oportunidad de caminar con Él. Llegamos al fin del estudio hablando de la entrega de la misión. Jesucristo les confió
a sus discípulos la misión. Leo Marcos 16, 14 y 15. Dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Porque Judas ya no estaba. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pensemos en un pensamiento interesante aquí. Dice que ellos no habían creído a los que le habían visto a Jesucristo resucitado. ¿Quiénes le habían visto? En primer lugar, le habían visto María Magdalena. Después los 2 discípulos que estaban en camino a Emaús también le habían visto. Y ellos contaron a los otros, Cristo ha resucitado, pero ellos no creían. Los 11 no creían. Ahora, como un remedio para la incredulidad, como un remedio para el desánimo, ¿qué hace Jesús? Les da la misión. La misión no nos fue dada porque Jesús no puede predicar el Evangelio. Jesucristo en un minuto podría predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿por qué nos dio la misión? Porque nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, crecemos espiritualmente, desaparece el temor de nuestro corazón, desaparece el miedo, desaparece la duda, desaparece la incredulidad. Es por eso que tenemos que comprometernos con la misión, es por eso que tenemos que predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora no precisas ir a otros continentes para predicar el Evangelio, puedes comenzar en tu barrio, con tus vecinos, con tus amigos, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, con tus familiares que todavía no conocen a Jesús. Participa de la misión, intégrate a la misión. Qué día glorioso. Jesús resucitó, decretó la derrota completa del enemigo y ahora el Señor Jesucristo te entrega su victoria. No tengas miedo a la muerte. Mañana o pasado, tú y yo vamos a descansar. Pero eso es un sueño, porque cuando Cristo vuelva, resucitaremos. La resurrección de Cristo es la más grande prueba de que resucitaremos para vivir con Él eternamente. Un gran abrazo, que Dios te bendiga. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Ya está avanzando el año, estamos en un mes, ¿no es cierto?, que ya comienza a tener otras temperaturas. Y bueno, aquí estamos para adorar y alabar a Dios. Vamos a leer la historia o vamos a leer el versículo y tenemos una historia maravillosa que contarles. Leamos el versículo que se encuentra en Primera de Reyes 18:39 y dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo se imaginan ustedes que habrían
respondido de la misma manera si hubieran visto este milagro? Se los voy a contar. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Ya no adoraba a Dios como debía adorarlo. Ya no lo honraban como debían honrarlo. Y estaban adorando a otro Dios falso, a un Dios que no era el verdadero. Se llamaba Baal, porque había un rey que les había dicho, adórenlo. El profeta Elías se enfrentó con este rey y les dijo, si ustedes no adoran a Dios, van a haber 3 años de sequía. ¿Y qué pasa con la sequía? Sí, nosotros hemos visto en las noticias qué pasa con la sequía, ¿no es cierto? Comienza a desaparecer el pasto, los arbolitos se comienzan a secar, los animalitos ya no tienen comida y tampoco tienen agüita para beber. Comienza un desastre, no hay alimentos. Y 3 años y medio no llovió. Y entonces el rey se molestó. Y el rey dijo, esto es por culpa de Elías. ¿Era por culpa de Elías? No, Elías les había advertido que si el pueblo no volvía a adorar a Dios, iban a tener la sequía. Elías lo confrontó al rey y le dijo, ¿qué te parece si demostramos quién es el verdadero Dios? Bien, perfecto, dijo él. Van a ir todos mis sacerdotes y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Bueno, esa historia es un poco larga, pero yo creo que ustedes se la saben. Al final, ¿qué pasó? Los sacerdotes de Baal hicieron muchas cosas y no pasó nada. Pero después vino Elías, invocó el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Vino fuego del cielo y se consumió todo el holocausto que estaba ahí. Al ver eso, el pueblo que dijo, lo que leímos aquí en la Biblia, Él es el Dios, Jehová es el Dios, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros de alguna manera también habríamos respondido de esa forma, pero no tenemos que llegar a esos momentos extremos para reconocer que Jehová es el Dios. Él nos manda la lluvia, Él nos sostiene. Dios es nuestro Dios protector que nos cuida y siempre está atento de nosotros. Y nosotros no tenemos que alejarnos de Él. No tiene que venir un profeta para advertirnos, les va a pasar esto si no honran a Dios. Que en nuestro corazón siempre esté el propósito de honrar, obedecer, guardar los mandamientos de Dios porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Niños, aprendamos de las historias de la Biblia que nos recuerdan que siempre Dios debe estar en nuestro primer lugar. Oremos para que sea eso una verdad en tu vida y también en la mía. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este sábado. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el deseo de honrarte, que no nos apartemos nunca. Ayúdanos a compartir esto con nuestra familia, con nuestros seres queridos y que te honremos siempre con nuestra vida. Perdona cuando te ofendemos. Te agradecemos, Señor, porque estás atento cada día en nuestras vidas. Te agradecemos tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, que les vaya bien. ¡Chao! Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar. Y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar.
desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podían encontrar. Peces, peces, muchos peces, 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 muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces, 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 muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba, pez allá abajo. ¡Guau! ¡Cuántos peces! Hay peces por todos lados. Yo nunca he visto tantos peces. Jesús es alguien increíble. Mira lo que pasa cuando confiamos en Él. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba, pez allá abajo. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. La porción bíblica de hoy la encontramos en San Juan capítulo 21, versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y este versículo constituye la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro acerca de qué iba a ocurrir con Juan, su condiscípulo. Es también la respuesta de Jesús a muchas de las preguntas que perplejos nos hacemos en la actualidad. ¿Cuántas veces nos resentimos porque otras personas son elegidas para ciertas posiciones y no nos tienen en cuenta a nosotros? Y eso ocurre aún en el ámbito pastoral o ministerial. Hay un folletito titulado "Otros pueden, tú no". Y el segundo párrafo de este folleto contesta muchas interrogantes. Dice: otros cristianos y pastores que parecen muy religiosos y útiles pueden promoverse, mover los hilos y hacer componendas para llevar a cabo sus planes, pero tú no lo puedes hacer. Y si lo intentas, vas a fracasar de tal modo y vas a recibir tal reprensión del Señor que te vas a arrepentir plenamente de haberlo hecho. La perplejidad que produce el observar que otros prosperan recurriendo a procedimientos dudosos no es nada nuevo. Posiblemente el salmista estaba pensando en esta situación y estaba pasando por una experiencia similar cuando confesó: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La flagrante injusticia de esta situación le causó tal perplejidad que añadió: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Solo cuando entró en el santuario de Dios, el lugar donde finalmente sus agravios recibirían su sanción, él pudo comprender. El saber, amados, que la justicia triunfará finalmente debiera acallar toda murmuración. ¿Sabes qué otra parte de este folleto dice? Por lo tanto, convéncete de que Dios es un soberano infinito que tiene derecho de hacer lo que quiera con lo que le pertenece. Puede ser que no te explique mil cosas que te confundan de su trato contigo, pero si te vendes totalmente para ser un esclavo de amor de Él, te rodeará con el celo de su amor y te concederá muchas bendiciones que solo otorga a los que se encuentran en el círculo de sus íntimos. Oh, dejar que nuestro presente y nuestro futuro en las manos de Jesús, que Él forme nuestra vida, que se encargue de nuestro presente, nuestro futuro, es siempre una mejor manera de vivir.
Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán, y en el aire se abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un
Sin duda que esta alabanza prepara nuestros mentes y corazones para recibir el pan de vida esta mañana. Que el Señor nos ayude para que podamos atesorar este mensaje y nos ayude en la construcción de un carácter cristiano que esté en permanente comunión con nuestro Señor. Un gusto saludarlos en este día especial. Vamos a tener ahora un momento para reflexionar en la palabra de Dios y llegamos al tercer tema de esta serie que tiene que ver con el santuario y el Evangelio de Juan, y el título de este sermón es El gran día de la fiesta. En Juan capítulo 7, versículos 2 y versículos 14, se nos menciona que Jesús estaba allí en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Dice el 2, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Y luego se nos dice que Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. ¿Sabes? Yo estaba recordando todo aquello que ocurrió para el año 2000. No sé si tú recuerdas allí toda esta expectativa que había para el cambio de milenio. Y es tremendo porque por un lado se decía que se podía acabar el mundo o que iba a haber un colapso en distintos sectores de las empresas, la parte informática. Y estuve leyendo por ahí que efectivamente hubo problemas. En algunos países los sistemas se cayeron, tuvieron algunos detallitos por ahí en ciertas áreas, pero desde mucho tiempo habían estado trabajando en este problema del año 2000. Por allí, por 1988, habían creado un comité mundial para enfrentar este cambio de milenio. Y en ese comité, en esa agrupación, había representantes de 120 países. Y entre todos estaban allí intentando, algunos más y otros menos, pero todos estaban intentando ver cómo prevenir una posible catástrofe, un desastre tremendo en este cambio de siglo y cambio de milenio. Yo recuerdo haber estado con mi familia y haber ido juntos a ver los fuegos artificiales. Ahí en Concepción, una cosa muy bonita, muy especial. Y no nos enteramos nosotros de nada. Yo en ese tiempo no tenía idea de que podría haber algún problema en ese nuevo año, en el comienzo del año, pero sí efectivamente hubo registro de que en varios lugares, en varios países y de varias maneras fue afectado. Hubo una inversión de millones y miles de millones de dólares para evitar esta famosa y posible catástrofe mundial. El tema es que solo algunos pocos supieron, solo algunos pocos fueron capaces de darse cuenta de este detalle. Yo no me di cuenta y recibí ese nuevo año, el año 2000, feliz de la vida, como que aquí nada ha pasado, no hubo ningún problema, pero otros lo vivieron totalmente distinto. Yo estaba pensando en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Era un momento esperado del año en donde la gente recordaba, el pueblo de Dios recordaba cómo habían sido liberados de Egipto, cómo el Señor los había conducido por el desierto, cómo el Señor había tenido tanto cuidado con ellos y a pesar de que vivieron de forma muy rústica, de forma bien precaria, Él se había preocupado de cada detalle. Aquí en Juan capítulo 7, versículo 37, se nos dice algo en relación a una invitación de Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículos 37 en adelante. Dice acá: en el último día y el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él,
Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Este era un momento especial en el año. Jesús lo había estado esperando. Los judíos habían estado esperando ese momento para reencontrarse allí en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Literalmente iba a pasar algo acá especial. Así como en el año 2000 ocurrió algo especial, solo algunos pocos fueron capaces de darse cuenta. Aquí estaba ocurriendo algo especial. Jesús estaba extendiendo ahora una invitación. ¿Pero qué significa esta invitación de Jesús? Él habla del agua, habla de que aquel que tiene sed puede acercarse y beber. ¿Qué tiene que ver esto con la fiesta? Yo estuve mirando por ahí y me encontré con una cita que les quiero compartir de Michael Winstanley. Él habla y dice: la ceremonia del agua consistía en una procesión matutina cada día hasta el estanque de Siloé, donde un sacerdote recogía un poco de agua en un recipiente de oro y la procesión regresaba al templo a través de la puerta de las aguas, donde se tocaba el cuerno de carnero 3 veces. Luego los sacerdotes y el pueblo continuaban alrededor del altar, cantando salmos. Al llegar al altar, el sacerdote presidente vertía el agua y el vino en 2 vasijas sobre el altar, permitiendo que el agua y el vino se derramaran sobre el altar. El 7º día de la fiesta se repetía 7 veces la procesión alrededor del altar. Interesante. Pareciera ser que Jesús está aprovechando la fiesta y está presenciando todo este ritual mientras el sacerdote va a sacar el agua, mientras va la procesión a tomar el agua y luego a derramarla en el altar, en el santuario, en el templo. Allí está Jesús viendo día tras día y Él está allí también presente en el templo, lo registra el mismo capítulo. En ese momento Jesús va a hacer ahora una invitación y Él dice: aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Pareciera que Jesús intencionalmente esperó hasta el último día, probablemente este 7º día, en donde el ritual se repetía 7 veces y la gente estaba allí ya 1, 2, 3, viendo toda esta imagen del agua. Y entonces, cuando termina todo esto, Jesús dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Hay imágenes, esto del agua, del templo, hay imágenes que nos recuerdan, por ejemplo, cuando Moisés tocó allí la roca y salió agua en el desierto. La gente recibió el sustento, recibió el agua de parte directa de Dios. Pero hay textos como el de Ezequiel, capítulo 47, y Jeremías, capítulo 17, que hablan sobre el agua emanando y fluyendo desde el templo. La gente estaba acostumbrada a pensar en el agua, inmediatamente pensar en el templo. Desde ahí viene la bendición, desde el templo viene toda esta corriente de bendición que Dios quiere imponer, que Dios quiere traer a nuestro pueblo. Pero Jesús está diciendo algo distinto. Él dice: si alguien tiene sed, no necesita ir al templo, no tiene por qué estar aquí, necesita acudir a mí. Va a quitar de la mente de las personas el templo y va a centrar sus mentes en su persona. Como hablábamos la semana anterior, Él es el nuevo templo. Él invita a la gente a acercarse hasta. Y entonces Jesús hace una invitación similar. Necesitamos acercarnos a, necesitamos acudir a, necesitamos presentarnos ante Jesús. Por una sencilla razón: como seres humanos tenemos profundas necesidades. Solo esta semana, hace unos poquitos días, hubo alguien que se acercó, no quiero entrar en detalles, pero hubo una persona que se acercó y quiso conversar. Y me dijo: este último tiempo me he dado cuenta que tengo un vacío en mi interior. Y si bien estoy buscando a Dios, tengo un vacío diferente
en mi interior. Y ese era un vacío ya un poquito más de relaciones, algo de quizás más sentimental. Pero por ahí el ser humano tiene ciertas necesidades especiales, la necesidad de amor, la necesidad de ser aceptado, la necesidad de tener un amigo, una amiga especial. Tal vez estamos ahí con la necesidad de quitarnos el dolor de encima. No importa cuál sea nuestra necesidad, Jesús puede suplir, Jesús puede orientar, Jesús puede guiar, Jesús tiene una respuesta. Pudimos conversar con esta persona y salió más contenta, con más esperanza, porque Jesús va conectando las cosas, Jesús va guiando nuestros procesos, independiente si estamos pasando por una necesidad espiritual. Quizás tú estás pasando por una necesidad espiritual. Tal vez tú no necesitas en este momento un cónyuge o un amigo o llenarte los bolsillos, pero sí estás necesitando que Dios te regale una bendición especial en tu vida espiritual. Está la invitación de parte de Cristo. Acércate, ven. Él puede suplir las necesidades que tenemos como seres humanos. Él puede encargarse de derramar bendición tras bendición. Esta invitación que Jesús hace, que acabamos de leer aquí en los versículos 37 al 39, tienen también una relación especial con el Espíritu. El Espíritu puede suplir nuestra necesidad. Y sabes, cuando la gente escuchó la invitación, fue inevitable que respondieran de una cierta forma. Inevitable. Cuando Jesús se presenta ante nosotros y nos extiende una invitación, tú no puedes taparte los oídos. No puedes hacer cuenta como que no has escuchado nada, porque sí estamos escuchando. Solo que a veces no queremos responder de la forma en como Jesús nos presenta las cosas. No queremos decir sí. A veces simplemente queremos quedarnos callados, pero estamos ahí escuchando. La gente escuchó el mensaje y por lo menos se registran 3 reacciones diferentes. Me gustaría que pudiésemos revisarlas rápidamente. Primera reacción está allí en el versículo 40. El versículo 40 declara y registra: al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Primera reacción. Algunos consideraron y declararon que Jesús era el profeta. El pueblo de Israel es sabido que esperaba a un profeta de una calaña igual o superior a la de Moisés. Eso está registrado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Había una necesidad de esperar a este profeta. Había una promesa. Va a venir un profeta que les va a mostrar, que los va a guiar, que tal vez va a repetir un segundo éxodo. El pueblo de Israel estaba allí y se sentía prisionero, se sentía cautivo. Estaban ellos bajo el yugo de la esclavitud romana, o eso era el sentimiento nacional. Estaban esperando una liberación. Y entonces aparece ahora Jesús y algunos dicen, bueno, por las características que este hombre tiene, por lo que hace, por cómo es, parece que este es el profeta que hemos estado esperando. Él es el segundo Moisés, Él nos va a librar de este yugo. Pero a mí me da la impresión de que en esta expectativa hay mezclado un sentimiento de apego hacia las cosas de este mundo. Una especie de conveniencia. Nos conviene creer porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a mantener aquí, amarrados a esta tierra. Él nos va a librar en este mundo. Había un concepto de libertad, pero libertad mundanal. La gente no estaba aún pensando en cosas espirituales. Y por ahí revisaba una anécdota, una historia de un entrenador de fútbol americano que entrenaba en las ligas, por así decirlo, más universitarias, más de estudiantes. Y él se había dedicado mucho a todo esto, ¿no es cierto?, a su trabajo, al entrenamiento, al avanzar con estos equipos, hasta que finalmente se abrió la posibilidad de
trabajar ahora en las ligas mayores, en las ligas profesionales. Y él rápidamente dejó su trabajo ahí en la universidad y partió a entrenar a estos equipos grandes, poderosos, profesionales. Y lo segundo que hizo, aparte de cambiarse de trabajo, fue abandonar a su esposa. Pidió inmediatamente el divorcio y entonces la reflexión de él era, bueno, cuando yo trabajaba ahí en las universidades, tal vez en las secundarias, era importante la figura de tener a alguien ahí, de tener una familia bien constituida, para que reflejara también un cierto apego y confianza para con los estudiantes y las familias de los estudiantes. Pero ahora que voy a estar trabajando allí en la parte profesional, ya no es necesario, así que se divorció. Y él tenía claro una cosa: primero era su trabajo y después, en segundo lugar, venían sus 2 hijos. Y el matrimonio no estaba dentro de sus prioridades. Creo que la gente que esperaba a Jesús y que reaccionó de esta manera, aquí está el profeta, no tenía tan claras sus prioridades. Creo que ellos, así como este entrenador, habían dado vuelta lo que era realmente importante. Y creo que no nos debería pasar a nosotros. Deberíamos tener nuestras prioridades claras en relación a Dios. En segundo lugar, la respuesta de la gente fue, versículo 41. Otros afirmaban, es el Cristo. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis, porque hasta ahí llega la segunda respuesta. Otros reaccionaron, ¿verdad? Y dijeron, este es el Cristo. Y nosotros podríamos alegrarnos por su respuesta, podríamos tal vez decir qué bueno que hubo gente que entendió realmente quién era Jesús. Pero ¿cuál era el concepto de Cristo que ellos tenían? ¿Cuál era el concepto de Mesías que manejaba la gente común y corriente? Si bien no podemos hacer un tremendo estudio de esta frase, sí podemos decir que el concepto típico era este concepto nacionalista también, de esperar a un rey, a un nuevo David, a aquel que iba a traer prosperidad, aquel que iba a conseguir las victorias militares, aquel elegido, aquel ungido que es capaz de llevarnos a la superioridad nacional. Yo veo un tinte de ego muy grande en esa respuesta. Este es el Cristo, que bueno, nos conviene creer en Él, porque Él nos va a llevar nuevamente a donde nos corresponde estar, allí, arriba, liderando las naciones, siendo los más importantes, los más poderosos, los militarmente más estables, económicamente más bendecidos. Hay una cosa de ego en nosotros como seres humanos que es difícil de sacar. Es complejo luchar contra nuestro ego, es difícil sacarnos del centro de la película, porque muchas veces nos miramos y vemos nuestra necesidad, vemos nuestra condición y anhelamos ciertas cosas. Así el pueblo también, ellos querían un estatus y esperaban que Jesús fuera el Cristo para entregarles esa victoria, esa superioridad que estaban buscando. Y recuerdo que un granjero estaba cansado de trabajar su tierra. Trabajar la tierra es difícil, es cansador, a veces es un trabajo un poco ingrato y él quería buscar una buena forma de producir lo que él esperaba producir. Por lo tanto, buscó por allí la mejor semilla de maíz que estuvieran vendiendo. Y después de buscar un buen tiempo y de probar algunas, encontró una especial. Y entonces tomó la semilla y empezó allí a hacer todo su trabajo en el campo. Y para la cosecha se dio cuenta de que la cosecha había sido espectacular. Nunca antes esa tierra había producido tanto y de una calidad tan especial. ¿Y eso qué produjo? Que sus vecinos estuvieran allí mirando. Y cuando vieron la cosecha tan abundante, se acercaron a él, por supuesto, a preguntarle, oye, dinos, ¿de dónde sacaste esta semilla? O si quieres, podrías tú vendernos semilla para que nosotros también tengamos en nuestros campos acá. Somos vecinos, podemos apoyarnos. Y la respuesta de este hombre
Cuando empezó a sacar las cuentas y empezó a ver de que tal vez no le iba a convenir porque de esa manera podía tener una ventaja en relación a sus vecinos, una ventaja competitiva, decidió finalmente no venderles y no darles el dato de dónde él había obtenido esta semilla especial. Y entonces para el segundo año él nuevamente hizo todo su trabajo y al momento de la cosecha se da cuenta de que la cosecha había bajado un poco en su nivel de producción. Eso le llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué este año fue menos? Debería haber sido más. Y bueno, quedó ahí entonces dando vuelta a esto y para el tercer año vio que había disminuido considerablemente la cosecha. Y entonces ahí, reflexionando, evaluando, haciendo todo su estudio de por qué estaba ocurriendo esto, se dio cuenta de que lo más lógico y lo más sencillo de pensar era que la misma semilla de sus vecinos, la cosecha de sus vecinos, había polinizado su campo. O sea, estos campos que estaban ahí cerquita estaban contaminando su gran y pura cosecha especial y por eso finalmente ahora estaba literalmente cosechando lo que él mismo había sembrado entre sus vecinos. Tal vez si lo hubiese compartido su semilla, lo hubiese vendido a un precio justo, esa polinización cruzada nunca hubiese ocurrido y él podría haber disfrutado de tremendas cosechas en los años que vinieron. Pero cuando nos centramos específicamente en nosotros, en lo que nos conviene, en el ego, en el yo, en el quiero estar ahí, quiero más, quiero destacar, quiero esto otro, y no nos concentramos en lo que realmente es importante, perdemos el foco. Y no es lo que el Señor tampoco está esperando de nosotros. Tercero, la respuesta del tercer grupo está allí registrada en el mismo versículo 41 y dice, luego que esos otros afirmaron, ese es el Cristo, otros también objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Este tercer grupo representa distintas otras opciones que no están especificadas en el relato. Solo se nos dice de que había disensión entre ellos, no había unidad, no había un acuerdo. Estaban allí, no, este no es el profeta, pero tampoco es el Cristo, pero no creemos nada, no queremos creer. Y tal vez había algunos otros pensamientos representados en ese último grupo. Pero lo que a mí me llama la atención es algo bien sencillo. Siempre hay personas que piensan tener la razón, piensan que su razonamiento es superior al de los demás. Estos que razonaban y decían, pero qué raro, ¿no? ¿El Cristo va a venir de Galilea? No, Él va a nacer en Belén, Él va a venir de la descendencia de David, del linaje de David. Piensan que saben más que el resto. El evangelista deja ese registro casi como una ironía. Él, sabiendo que Jesús efectivamente había nacido ahí, nos pone en esta especie de situación un poco chistosa, ¿no es cierto? Gente que cree que sabe cuando en realidad no tiene idea. Si ellos hubiesen tenido un poquito de la información de Juan, habrían hablado otras cosas. No habrían hecho este tipo de preguntas o de declaraciones, porque siempre hay personas que creen y piensan que saben más que el resto. Y entonces aquí eso a veces nos juega una mala pasada en nuestra vida espiritual, porque creemos que incluso nuestro razonamiento supera el razonamiento de Dios. Y eso nunca va a ser así. No podemos pensar mejor que Dios, no podemos planificar mejor que Dios. Nuestro razonamiento no es mejor que el de los demás y claramente no es mejor que el de Dios. Por lo tanto, no nos olvidemos que es importante hacer las cosas como a Dios le gustan y no como a mí me gustan o como yo creo que es mejor. Había una mujer por allá en Escocia que tenía una pequeña empresa, por así decirlo. Ella era comerciante
y entonces salía donde sus vecinos, ahí en el campo, y vendía hilo, vendía cordones para zapatos y por ahí algunas otras cositas más. Entonces iba pasando por las casas, iba ofreciendo sus productos y entonces iba también sustentando cada una de sus, de sus necesidades ahí en casa o de los proyectos que ella tenía en mente a medida que iba comerciando. Y entonces tenía también ella una costumbre, cuando iba por el camino y se encontraba en un cruce o en una intersección en donde se separaban dos caminos, ella tomaba un palo por ahí que estaba botado y lanzaba ese palito. Y para donde el palo apuntara, ella entonces tomaba el camino. Y así lo hacía todos los días y la gente ya conocía su sistema, ya sabía cómo era, y entonces ella avanzaba. De repente llegaba a una intersección, lanzaba nuevamente ese palo y continuaba su camino. Y un día, mientras alguien estaba allí observando con mucho cuidado y atención lo que ella estaba haciendo, se dio cuenta de que la mujer quedó parada y empezó a lanzar de repente ese palo, y lo lanzaba una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y no entendía por qué ella continuaba haciendo eso y no avanzaba, hasta que se acercó a preguntarle: ¿y por qué tú estás ahí lanzando este palo tantas veces? Y ella le dijo: lo que pasa es que llevo un rato lanzando este palito y todo el rato se va allí para el lado de la derecha, pero yo no quiero ir al lado de la derecha, yo quiero ir por el camino de la izquierda. Entonces, no entiendo. Y ella continuó lanzándolo hasta que de repente, pum, después de un rato, el palo cayó para el lado donde ella quería y continuó su camino. Creo que a veces nosotros funcionamos un poco similar porque intentamos hacer calzar nuestros pensamientos, intentamos dar vuelta las cosas para con Dios, las cosas espirituales, para hacerlas calzar con lo que yo quiero, pero ese no es el llamado, esa no es la invitación que Dios nos hace. Por eso, iglesia, es importante que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es importante que seamos obedientes a lo que el Señor nos pide. Encontré una frase hermosa que me gustaría compartir de un hombre llamado Thomas A. Kempis. Él dice: la obediencia instantánea es el único tipo de obediencia que existe. La obediencia retrasada es desobediencia. El Señor hoy nos está llamando desde esta tierna invitación de Jesús a acercarnos a Él y beber, a entregarle nuestros conflictos más grandes y más internos, al acudir a Él en respuesta de la necesidad que tengamos en el corazón. Él nos dice: acércate, bebe, recibe lo que yo te quiero dar, pero no nos olvidemos que necesitamos ser obedientes a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Jesús lo practicó y lo ejemplificó perfectamente. Mientras nosotros andemos en la voluntad de Dios, mientras nos propongamos ser obedientes a la voz de Dios, tengamos por seguro que nuestras vidas van a ser más felices y que vamos a poder estar con una tranquilidad especial en el corazón. Iglesia, quiero dejarte esta invitación para que juntos, tú y yo, nuestras familias, podamos conversar estas cosas en casa. Es importante que seamos obedientes a la voz de Dios. Tenemos sus mandamientos, tenemos las enseñanzas de Cristo. Pensemos, ¿cómo estamos reaccionando a lo que el Señor nos dice? ¿Cómo estoy yo actuando en base a lo que Jesús ya me ha mostrado? Es importante que reevaluemos cuál es nuestro sentido de obediencia a su voluntad y hoy podamos dar firmes un paso al frente y decir, así como en algún momento lo dijeron los hombres de antaño: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea nuestro deseo en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que podamos obedecer al Señor y podamos ser obedientes a su voluntad. Que el Señor nos bendiga, iglesia, y el Señor nos ayude, porque sabemos que esto no es algo humano, es algo que podemos realizar solamente cuando nos presentamos y nos arrodillamos delante de Él. Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe en este día especial. Vamos ahora a orar. Vamos a pedir que el Señor pueda manifestar su amor, su misericordia en nuestra vida.
Nuestro Dios, en este momento entregamos todo lo que tenemos en el corazón y lo dejamos en tus manos. Tú nos conoces, tú sabes dónde estamos, tú sabes cuál es el sentido que en este momento tiene nuestra vida. Pero queremos dos cosas. Primero, aceptar la invitación de Jesús de acercarnos a Él, de beber de esta fuente inagotable de vida, de salud, de bendiciones, que es capaz de llenar vacíos, que es capaz de suplir necesidades profundas internas de la vida. Pero por otro lado, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Permítenos considerar tu voluntad como lo más importante de nuestra vida, para que así podamos gozar de esa tranquilidad, de esa paz que solo tú puedes dar. Bendice las familias que estamos representando y acompáñanos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos a despedirnos y esperamos que hayan disfrutado de este culto de oración. Queremos desearles una linda tarde de día sábado y que el Señor colme nuestras vidas con bendiciones. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Un abrazo y que el Señor les acompañe. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.